Cine Hecho Libro. Hoy venimos aquí al Cine Tonalá, que está en la colonia Roma, a nada más y nada menos que la presentación de Cinema Odyssey, que déjenme les cuento, es un librazo que no se pueden perder. Vamos a vernos con los autores, 5 de los 6 autores que escriben aquí. Y bueno, seguro va a ser una aventura que les va a encantar. Así que quédense. ¡Comenzamos! La cita ha sido en el Cine Tonalá, que se encuentra en la colonia Roma Sur, en el número 261, aquí en la Ciudad de México. Es un lugarcito muy bonito, tiene un restaurante, contiene también un bar y un lugarcito donde pasar un buen momento. El mismo lugar contiene también una biblioteca llamada La Moraleja, donde miren qué buen momento están pasando nuestros amigos Hello. Ale de la Torre y Rodo García. Hola. Y bueno, aquí vamos a encontrar títulos de todos los autores de Gato Blanco, incluyendo, por supuesto, nuestro libro en cuestión, que es Cinema Odyssey. Y bueno, pues ya nos dijeron que vamos a poder comprarlo para que nos lo firmen. Bien, la cita es en la parte de hasta arriba, ahí en la terraza, así que vamos a subir. Aquí el Cine Tonalá, como pueden ver, es un lugar cultural muy interesante. Es una casona vieja de estos, pues ahora sí, edificios muy clásicos de la colonia Roma. Miren, este es el primer piso que tiene aquí una especie como de recepcioncita y vámonos hasta arriba, donde vamos a encontrar el ambiente a todo lo que da, amigas y amigos. Ya tenemos nuestro lugar, por supuesto, reservado en primera fila. Ahí vemos a algunos de los autores, a todos los presentes. Ya van llegando nuestros escritores. Miren, ahí está Ricardo López sí, y Carla Zárate. Hola, Carla. Y bueno, pues vean ustedes, ya también ahí está Jennifer Romero, Rodo García, que corrió a sentarse, también en primera fila. Hola, Rodo. Y bueno, pues ya están acomodadísimos los demás escritores que pues conforman este panel. Ahí vamos a ver también, ya está Jennifer Romero en la mesa, junto con Gabriel Rodríguez Liceaga, que entre otras novelas ha hecho Aquí había una frontera, también de Gato Blanco. Llegó ya José Bernal y vamos a dar inicio a este evento, amigas y amigos. Espero que lo disfruten. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias a todos por venir. Siempre me da mucho gusto ver muchas caras en las presentaciones de Gato Blanco. Pues en un martes además también sé que es difícil y que estén todos acá me hace muy feliz y estoy seguro que a mis coautores también. Muchas gracias a Ale y al Cine Tonalá y a la librería Moraleja, que es la librería del Cine Tonalá, que está acá abajo, donde por cierto pueden también encontrar otros libros de Gato Blanco, prácticamente todo el catálogo, así que no lo duden en venir y preguntar por los libros de Gato Blanco. Y bueno, pues sin más preámbulos, también quiero agradecer a los coautores y precisamente quería empezar por el gran ausente de la noche. Lo escribimos entre 6 autores y el único que nos falló, bueno, por motivos de trabajo, que está de viaje, fue Alberto, pero quería empezar con él porque este libro, Cinema Odyssey, pues nació de una idea de él. Él es la gran mente maestra detrás de la idea. Había colaborado conmigo como ilustrador para varios libros y siempre estaba ilustrando cosas de cine. Sé que es un gran cinéfilo y con la amistad que tenemos, además de lo profesional y lo que nos ha unido, que ha colaborado con Gato Blanco, siempre estamos hablando de cine, siempre está haciendo unas ilustraciones muy fregonas de cine, y siempre le está diciendo, haz una de Akira, haz una de 2001, ¿no? Entonces, un día él se acercó conmigo y me dijo, hay que hacer algo de cine, un libro con tu editorial, pero como que no tenía muy claro hacia dónde, ¿no? Y ahí fue donde, una vez que fuimos a ir por un café, se me ocurrió que pudiéramos invitar a otros autores, a toda esta comunidad aquí presente. Y bueno, realmente lo hablamos en un día en radio. Lo que teníamos muy claro para el perfil era que fueran cinéfilos, que escribieran, evidentemente, ¿no? Entonces ahí creo que se conjuntó un panel bastante interesante, porque los perfiles de todos pues son bastante distintos, ¿no? A pesar de esta cosa que nos une, que es el cine, que es la escritura. Todos tenemos un perfil diferente y eso creo que enriquece al libro. Y bueno, a partir de ahí pues ya invité yo a los autores
autores, a Jennifer la invitó Alberto, también creo que enriqueció un perfil también diferente en ese aspecto, y bueno, yo invité a Ricardo, a Carla y a Gabriel. Y creo que se armó un equipo que desde que hicimos el grupo de WhatsApp, todo fluyó bastante chido. Creo que no tuvimos problema prácticamente para nada. Nos peleamos con alguna selección de películas porque dentro de las reglas que pusimos al principio, o de las dudas que teníamos, era si se valía repetir, ¿no? Si dentro de tus 10 selecciones yo podía poner El Resplandor y alguien más, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no, y ahí hubo una pelea encarnizada por algunas películas, ¿no? Pero fuera de eso no hubo más problemas. Y bueno, ya después con Alberto hicimos esta selección de ilustradores, porque yo estoy hablando como si todos conocieran el libro así, ¿va? El libro es Cinema Odyssey, es un libro donde nosotros 6 autores hicimos una selección cada uno de las 10 películas que cambiaron nuestra vida, ¿no? Ese como el eslogan. Y bueno, a partir de ahí, de esas 60 películas, se escogieron a 18 ilustradores y cada película tiene como su póster ilustrado, ¿no? Entonces, me parece que es un mosaico que está muy impresionante, ¿no? Porque los estilos de los ilustradores, más las plumas, hay un poco de todo, y digo, ver las ilustraciones como pósters alternativos de las películas es impresionante para mí. Es como un sueño también de mi selección, ver esas ilustraciones en las que yo tuve voz y voto, decirle, no, ponle así, haz esto, ¿no? Entonces, me recordó el ejercicio que hace Criterion Collection, esta colección de películas que rediseña pósters, que es muy hermosa. Y bueno, pues sin más, me gustaría hacer una breve charla con los autores. Creo que queremos escuchar, o yo también quiero escuchar un poco del proceso y de sus ideas al hacer este libro, y como los tengo un poco así en orden, voy a empezar contigo, que te tengo aquí al lado. Creo que uno de los momentos más difíciles fue precisamente seleccionar 10 películas, ¿no? Me acuerdo que Gabriela entregó o sea, era el día que decía, ya, hoy se entrega su lista y es inamovible, y la cambiaste como 5 veces, ¿no? En un lapso de 2 días. No, esperen otra. Entonces fue bastante divertido. Yo también creo que personalmente me rompí la cabeza porque digo, seleccionar 10 películas son muy pocas, ¿no? Sé que tu selección, porque también lo hablamos un día que fuimos a la radio que nos invitaron a hablar, quisiste hacer un balance porque metiste a directoras, de latitudes, de tiempos, te mencionaste, lo recuerdo bien, como el alma vieja del libro. Y bueno, me gustaría saber para ti cómo fue esa selección de 10, de dónde viene esa etiqueta de alma vieja. Creo que a pesar de todo todos pusimos películas viejas, pero sí, definitivamente en el promedio tú fuiste el más antaño, ¿no? Y nada, ¿qué significa o qué década significó más para ti? ¿Cómo fue esa selección? ¿Sufriste? ¿Lo tenías claro desde el inicio? ¿Cómo fue ese balance del que sé bien que hiciste, ¿no? Bueno, fue complicado. Lo primero que quiero decir es que el primer gran rasgo, o el gran rasgo de un libro coral bueno, es la diversidad de perfiles. Creo que somos perfiles muy complementarios. Esa es una hazaña, diría yo, de José Bernal en términos de la selección de los autores. Me siento muy honrado de compartir con Carla, con Gabriel, con Alberto y con el propio José. Lo segundo que hablaba, a mí me gusta usar el término películas fundamentales, no hablamos de las 10 películas más importantes, ni que más nos gustan, ni que más nos marcaron, sino creo que fundamentales, porque el vincularte o no con una película depende de un montón de circunstancias. Te puedes vincular desde lo racional, lo sentimental, lo intelectual. Pues creo que es interesante estas aproximaciones, y es, creo yo, el gran mérito de este libro, ¿no? Que propone nuevas lecturas, nuevas conversaciones para entender el cine. Luego ya, para irme directamente a lo que me preguntabas, efectivamente a mí me interesaba construir un mosaico lo más global posible en términos de género, en términos de época, en términos de género me refiero a género cinematográfico, y el que hubiera directoras y directores, porque creo que es importante también. Todo acto es político, y yo creo que también es importante visibilizar directores que para mí fueron fundamentales, ¿no? Me ganaron a Sofía Coppola, que creo que Lost in Translation fue de las más peleadas de la lista. La teníamos por lo menos 3 o 4, y al final se la quedó Carla. Entonces
disfruté mucho leer a Carla. Las dos. Sí. Las Vírgenes Suicidas, claro. Sí, Sofía Coppola fue un acontecimiento entre nosotros. Y bueno, al final yo salí derrotado tanto por Jennifer como por Carla. Pero sí, este mosaico es lo más global posible en términos de época, en términos de géneros, en términos narrativos, en términos temáticos. A mí me interesa mucho, sobre todo, cazar historias. Yo me considero un cazador de historias en términos de cómo me vinculo con el cine. Y bueno, hay mucho cine negro, hay cine, hay dramas, hay cine de gángster que me encanta. Entonces, yo creo que traté de ser lo más incluyente posible, con el riesgo de... A mí me interesan muy poco las etiquetas y me interesan muy poco las tendencias, entonces yo en ese sentido también políticamente me alejo siempre de las novedades y de lo que todos se habla. Pues traté de construir este mosaico más incluyente. Como digo, van a ver películas que les pueden sonar más o menos, pero creo que el hilo que envuelve todo es... que hay historias, ¿no? Son películas que cuentan historias que, como digo, pueden dejar lecciones en términos intelectuales, sentimentales o de cualquier tipo, pero están ahí. ¿Qué más me gustaría decir de esto? Para ser breve y para dejar que todos hablen. Otra cosa que quería decir rápidamente es que el solo hecho de que se publique este libro para mí es un acontecimiento, porque es un libro que se publica otra vez contracorriente. La industria no premia este tipo de libros, la industria, no hay estanterías de libros de cine, no hay sellos de cine, no hay editoriales que decididamente apuesten por publicar libros de cine. En ese sentido, yo siempre celebro que haya un olfato editorial, sobre todo una valentía de un joven editor que diga esto tiene que circular y esto puede tener un impacto en los lectores. Y con eso me despido, porque siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son sus 10 películas? Y lo hablamos, ya se nos olvidó incluso de qué escribimos, pero bueno, van a ver Scorsese, van a ver a Billy Wilder, que para mí es probablemente el cineasta más importante en mi formación. Yo siempre hablo de mi formación cinéfila y formación, educación sentimental. Para mí las películas son eso, la educación sentimental. Ahí aprendes a enamorar, a cortejar, ahí aprendes a desencantarte, y para mí el cine es esto. Entonces, repito la fórmula: películas fundamentales es el término que más me gusta. Carla, por favor. Gracias. Yo lo voy a leer porque hoy en la mañana estaba pensando qué iba a decir hoy frente a ustedes y no puedo escribirlo. Entonces, entiendo la fórmula que hablan. Luces, cámara, acción. Iwan McGregor está sentado junto a mí, recostado junto a mí. Placer carnal y belleza poética. Escribe sobre mi espalda un relato que atraviesa el cuerpo, la memoria, la razón. La voz de Peter Greenaway me señala: Machiko, tu piel es un lienzo humano. Jerome afila el pincel con la lengua. Pone puntos suspensivos en mis brazos. Una coma en medio del pecho y su nombre en mi frente. Lo que viene después es triple X. Un clímax digno de la película más erótica y sensual de todos los tiempos. Suena el despertador. Escucho el tono de Misión Imposible. Me levanto como si escapara de algo o de alguien. Entro al baño. Es la bóveda de la sede de la CIA. Debo recuperar la lista de los agentes encubiertos. Corte A. En cámara lenta aparece mi reflejo. Yo distorsionada, con el pelo hecho un remolino, el rímel negro corrido, el rojo del labial intenso. Practico mi sonrisa antes de convertirme en el Joker. Me miro en el espejo retrovisor de mi coche. ¿O voy en un taxi? Soy un exmarín solitario y alienado, un vigilante urbano. You talking to me? En el gimnasio, entreno un arte marcial extremo, acrobático, estilizado. Salto en ángulos imposibles, esquivo miles de balas. Las cámaras me siguen mientras escalo los techos y las paredes. Estoy vestida de negro, parezco un felino. My name is Trinity. Suena música de fondo, tecno industrial, metal alternativo, cyberpunk.
El doblaje añade efectos de pam, pum. Me resbalo, caigo, ruedo por el suelo. Ahora me parezco más a Kung Fu Panda. El público se ríe. Y la voz en off comenta. ¿Y si contratamos un doble para las escenas de riesgo? Estoy en la Quinta Avenida, el pasillo que lleva a la cocina de mi casa. Para desayunar, joyas de fantasía marca Tiffany, gafas oscuras, enormes, cubren mi cara casi por completo. Doy un trago a la taza de café, derramo el líquido sobre mi vestido. El glamour neoyorquino se termina. El director grita, ¡corte! Yo insisto en repetir la toma. En terapia, mi conflicto interior es una comedia. Plano fijo, yo en el diván. ¿Cómo se encuentra hoy?, pregunta mi psicoanalista. Estoy teniendo ataques de ansiedad hasta en mis sueños. Deberías estar agradecida de ser miserable. Eso es muy afortunado, ser miserable. Su humor neurótico a la Woody Allen es un punchline que hace que me levante de un brinco. Salgo del consultorio, tropiezo con el cable del proyector. En la gran secuencia de citas románticas, la escena ocurre en una cafetería. Voces indistinguibles al fondo, sonido de cubiertos golpeando con los platos. Yo soy Sally y tú eres Harry. Cansada del ego masculino en Technicolor, empiezo a gemir en plena mesa, con un tenedor en mano, un sándwich de pastrami intacto. Los gemidos van subiendo de tono, me arqueo, vuelvo a la mesa. Los comensales dejan de comer. Los tenedores quedan suspendidos en el aire. Una mujer ordena lo mismo que yo. La cámara alterna los distintos ángulos en el estudio. Libros en desorden, fotografías. Yo frente a la computadora. Un lente ultrazoom enfoca mis manos sobre el teclado. Sube hacia la pantalla. Una pantalla de Word en blanco. No avanzo ni una línea. ¿Sabes que solo tenemos acceso al 20% de nuestro cerebro? El guapísimo Bradley Cooper me da una pastilla que trago inmediatamente. La cámara gira, se mueve igual que mi mente acelerada. Los colores son más brillantes, los planos más nítidos, y en 4 días escribo una novela con una maníaca iluminada. Luego del plan inevitable, escena postcrédito. Yo abrazada a mi fiel compañera de reparto. Mi perra. Consulta internet. ¿Cómo mejorar mis malos hábitos en 3 pasos? Versión extendida, bloopers incluidos. En el tráiler de mis próximas décadas vienen gritos inesperados y giros inesperados. Un cameo de mí yo en el futuro. Soy más sabia, vivo contigo en Marte o en Londres. Suenan coros épicos cada vez que logro, milagrosamente, mandarle al tiempo a mi editor hasta el planeta Tierra mis escritos. El cine es sin duda mejor que la vida. Así habla el pequeño texto con el que introduzco la selección de mis pelis favoritas en Cinema Odyssey, el libro que hoy estamos presentando aquí. Y no lo digo solo porque en la pantalla los problemas se resuelven con una persecución en coche o dándole muerte a los malos, o con el beso intenso de un amante en el momento ideal y con una canción perfectamente sincronizada. Lo digo porque el cine es esa otra dimensión, más libre y divertida. El cine es mejor incluso cuando es trágico. El cine es esa otra dimensión. No veo. El cine. Sí, por favor. Me quita una luz. El cine es mejor incluso cuando es trágico. Más verdadero incluso cuando miente. Más romántico. Con planos, tomas y puntos de vista más interesantes que en la vida real. En este texto también cuento que la primera película que vi en el cine fue Indiana Jones. Mi mamá, emocionada porque por fin había llegado el día en que yo podía ver una de grandes, me llevó como quien presenta un rito iniciático. Había acción, misterio, y lo mejor fue que nadie me invitó con el azúcar. Me comí todas las palomitas, los dulces y el refresco sin culpa, como si la digestión también fuera parte del guión. Recuerdo mis ojos fijos en la pantalla, prohibido parpadear. Me enamoré, por supuesto, de Harrison Ford. Salí del cine con una idea que todavía me persigue. Hay que hacer de la vida una película, y una de las buenas. Pienso en la existencia como una gran cinta en constante rodaje.
Hay que protagonizar aventuras peligrosas, viajar sin miedo al jet lag, lanzarse al amor sin red, coleccionar escenas memorables, aunque algunas sean vergonzosas, y jamás evitar nuestros errores en el momento de la postproducción. Hay que vivir como en el cine, dejarnos llevar por pasiones absurdas, movernos de escenario cada vez que nos sintamos fuera de lugar, elegir el caos cuando los días sean tediosos y aburridos, enamorarnos de las personas incorrectas, pero que nos hagan crear diálogos romantiquísimos e inolvidables. Yo hoy estoy armando mi banda sonora, la playlist de la peli de mi vida, una que enchile la piel. Quizás por eso, cuando me rompe mi corazón, en mi cabeza suena un violín o una guitarra distorsionada, dependiendo del dramatismo del momento. Para los créditos finales del cortometraje de hoy, 22 de abril del 2024, voy a escribir algo dirigido a ustedes. Gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí haciendo que todo esto se sienta de película. En Cine Tonalá no hay palomitas, pero sí hay mezcal. Celebremos nuestras vidas en resolución de imagen altísima en 4000 o más píxeles. Gracias. ¡Bravo! ¿Qué oso yo después de eso y improvisar usando todos los OCEAs? Yo tenía una pregunta para hacer. Perfecto. Pero bueno, ¿quieres? Ok. Sí. Bueno, creo que voy a hablar un poco de lo que platicamos al inicio de la selección. Yo soy una persona que trabaja en su día a día mucho con las ideas. Y me parece que algo muy bonito del cine es que realmente cada película es una idea. Y no solamente algo que te dicen mucho, yo soy comunicóloga, o sea, todóloga, es algo que te dicen mucho cuando tú quieres hacer cine o quieres escribir guiones, es tienes que tener algo que decir. Y creo que eso es algo que yo como cineasta frustrada, no sé si ustedes son cineastas frustrados, probablemente sí, porque muchos de los cinéfilos somos actriz, bueno, relacionado a, somos cineastas frustrados, pero realmente para mí el proceso de participar en este libro fue enfrentarme al tengo algo que decir de esto, y la realidad es que sí. Cuando ustedes van a ver una película, es muy bonita la experiencia en sí misma de verla, pero díganme si no es padrísimo cuando acabas de verla y la hablas con alguien, la discutes, la compartes y empiezas a procesar y empiezas a sentir realmente como qué fue el mensaje y escuchas cómo la percibieron los otros, y eso es algo que ha hecho de mi amor al cine una cosa gigantesca que ha afectado, como bien decíamos al inicio, era mucho más parte de mi vida de la que yo hubiera pensado. Entonces, como buena millennial ansiosa, cuando tenía que elegir mi selección fue como de esta, es que ¿cómo no voy a poner nada de Ghibli? No puse nada de Ghibli, tengo un tatuaje de Ghibli y no puse a Ghibli. Pero realmente, ya sé, qué oso, ¿no? Pero realmente el criterio que al final yo usé para la selección de este texto fue que realmente hay películas que te cambian la vida y puede ser para bien o para mal, ¿no? Escribí de la película que más miedo me ha causado en mi vida, y yo soy adicta al terror, me gusta esa adrenalina que te genera, soy la típica de que sale el true crime y ya lo vi al segundo. Y hubo una película que realmente me afectó tanto que no pude dormir muchísimas semanas, pero me parece, a pesar de que esto suena como algo negativo, me parece hermoso que el arte pueda generar eso en alguien. Puse White Chicks, ¿no? Levante la mano quien crea que es una obra maestra. Yo sí. Eso. Sabía que no estaba sola en eso. No tengamos miedo de decir que White Chicks es la obra maestra de nuestra época. Y la realidad es que la razón por la que la puse es porque White Chicks ha sido la película que más me ha unido a mis amigos. No me dejaron mentir, algunos que están aquí toda la vida. Cuando empieza esa canción de Making My Way Downtown, o sea, luego te volteas a ver con alguien y alguien sabe que tú sabes, y esa conexión única que en ese momento tienes con alguien, incluso con un desconocido, incluso cuando empieza la de Beyoncé en una fiesta de tan, tan, tan,
y haces el pasito y de repente volteas y alguien dice, ah, sí, yo sé de dónde y la estás haciendo. Creo que es maravilloso que el cine pueda hacer eso, que el cine nos pueda unir incluso a desconocidos, o que también pueda continuar uniéndonos en risas a nosotros viendo por 15ª vez White Chicks, un grupo de amigas. Entonces, espero que disfruten los textos. La verdad es que cada uno de los textos que hice fue una expresión de lo que me generó. Martyrs es una advertencia, si la quieren ver y no dormir en meses, adelante, no se lo recomiendo, pero adelante. White Chicks habla un poco de esa conexión. Amélie me parece una película súper poética, así que escribí un poema acerca de ella. Hugo me parece que es una película que es una carta de amor al cine, entonces una carta de amor. Entonces espero que lo disfruten y nada, creo que ahorita ya se acabó lo que puedo decir. Sí. ¡Bravo! Buenas noches. Pues muchas gracias por estar aquí. Eso. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Gato Blanco, a mis compañeros del libro, porque la verdad es que en efecto fue una odisea armar este libro. En el sentido estricto, a mí me parece una aventura editorial. No recuerdo un ejercicio así hasta ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, no los conocía en persona, no las conocí en persona, solamente A mí sí, ya se me olvidó. Entonces, la verdad es que el resultado final pareciera que no pareciera que lo construimos en charlas de chat, ¿no? La verdad es que el proyecto creció, nos fue entusiasmando cada vez más y más. La naturaleza propia del proyecto es bellísima, ¿no? Que personas al azar nos hablen de las 10 películas que les cambiaron la vida, pues es ya formidable per se. Yo creo que lo menos relevante que tiene una película es si le gusta a una persona o no. O sea, es decir, uno sale al cine y luego acude a la pareja. ¿Te gustó? En realidad, eso es bonito a nivel íntimo, pero lo importante de una película es qué tanto innova, qué tanto nos presenta imágenes que no habíamos imaginado antes, qué tanto representa el tiempo en el que fue filmada, ¿no? No es lo mismo si hacen una... Están haciendo, creo que ahora una Ilíada. Habría que ver que no caigan en el error de que se termine con un beso entre Brad Pitt. No me acuerdo quién es ella, pero la actriz. Estoy de acuerdo un poco con Ricardo en el sentido de que cuando te preguntan cuáles son tus 10 libros o películas favoritas, pues en realidad no son 10, ¿no? Son 100 o 1000, o eso se vuelve muy populoso hablar de esto. Entonces ya ni me acuerdo cuáles puse. No me acuerdo porque además sí fue claro, fue porque elegí 10, los estoy dejando fuera, cosas que prefiero no acordarme que dejé fuera. En efecto, es un ejercicio de cariño y un poco también imitando el ejercicio de Carla de un cinematográfico que a mí no acá venía a pie desde mi casa y venía oyendo música como si estuviera yo ya imbuido en una película y venía oyendo a Lana del Rey, ¿no? Me sentía que venía caminando en el opening de una función. También me gustaría copiarte un poco, hay como cosas que quiero decir, pero me gustó la introducción que puse en el libro, creo que es muy precisa, entonces me gustaría leerla, no es muy larga, porque creo que sí de alguna manera representa, mira, ya hay uno abierto, te iba justo a decir que iba a abrir uno y te lo recomiendo. Bueno, ya quien le toque el que se me abrí. Sí. Sí, que no hay buena luz. Déjame localizar la página. Pocas cosas menos importantes que el hecho de que una película le guste o no le guste a alguien. Error en el que caemos todos los que vemos cine. Una película es importante porque antes que nada es un registro histórico de un tiempo específico. A pesar de que el cine es un arte relativamente en pañales, cada película fue creada en un momento de la historia humana. No podemos traer al director, actores y crew de Ben-Hur a filmar hoy en día. Una película es el registro de cómo una innumerable cantidad de humanos hablaban, vestían, pensaban, bebían café, decoraban sus paredes, actuaban, besaban, amaban, asesinaban, le temían al trueno, se recargaban en la pared, miraban con asombro y un etcétera inmenso, ¿no? Es un registro de todas estas cosas. Cada película que vemos, todas son sagradas. Todo el cine es sagrado. A mí yo no he visto White Chicks, pero siempre me he querido hacer un tatuaje de Fellini y no me ha salido.
Y sí, prioridad femenina. Las películas que recaudan de forma más exacta, honesta y espiritual el tiempo en que fueron hechas son, a mi parecer, las mejores. Ese es el criterio con el que preparé el listado aquí expuesto. Dicho de otra manera, uno de los muchos objetivos del cine es derrotar a la muerte, vencer el paso del tiempo. Selecciono las 10 películas que a mi parecer mejor filman un hipotético tiempo humano que viaja rumbo al infinito. Películas que se seguirán viendo de 15 años, 70 años. Elegí cine hermoso, cine que me quitó infinitas capas de ignorancia. Creo que ver cine es que te quitas leyes de ignorancia de los ojos, ¿no? La metáfora es muy bonita porque es clara. Uno ve a Angelópolis y no vuelve a ser igual. Por poner un ejemplo. Lo que más me gusta de mi listado es que para escribir sobre ellas las tuve que volver a ver. Y fue reencontrarme con películas que yo recordaba, en efecto, que me cambiaron la vida, y refrendar esta relevancia que tienen en mi vida. Fue, yo creo que lo más bonito de haber participado en Cinema Odyssey, que me forcé a, en efecto, al listado, pero también a reencontrarme con aspectos sólidos de mi alma. Concluyo, aprovechando que el cine nació inmortal, pienso en las películas del futuro. ¿Habrá alguna que justifique lo que ahora mismo somos? Muchas gracias de nuevo por venir y platiquemos, ¿no? Sí. ¡Bravo! Bueno, obviamente nadie recuerda, pero en el póster decía los nombres de los presentadores y así chiquito decía Modera, José Bernal. Entonces yo me lo había tomado muy en serio. Había preparado así como preguntas súper precisas para todos, pero al editor nunca nadie le hace caso, nunca nadie le hace caso. Más que acostumbrado a esto, creo que mejor así. Y me gustaría hacer una última reflexión porque da la casualidad que yo también formé parte de este libro y creo que ya después de invitar a la gente a que nos haga preguntas, que también siempre falta tiempo y yo creo que es lo más enriquecedor de las presentaciones, ¿no? Como última reflexión y desde mi punto de vista me quedo con una anécdota que tuve de que fui a la Cineteca, no sabía qué escoger y en la cartelera había una que se llamaba Come and See no sabía mucho de la película, de hecho nada. Pensé que era un estreno porque mi lógica fue que si estaba en el cine tenía que ser nueva. Había ido a muchas retrospectivas en la Cineteca, sobre todo, pero en ese momento como que pensé en eso, compré mi ticket y entré pensando que era una película del 2018, que capaz que la fui a ver. Y no tenía ni idea de qué me iba a encontrar. En los primeros frames y en los primeros 20 minutos me di cuenta que dije, un momento, esta película no es nueva, ¿no? Esta película es un poco vieja, es muda, ¿sí? No tan vieja, pero sí, uno puede identificar a los 15 minutos que no es contemporánea, ¿no? Y bueno, no sabía más, no sabía que era la película más importante de guerra de la historia de la humanidad, tan importante que de hecho Klimov cuando la filmó era bastante joven y dijo, chapó, me voy, yo no quiero volver a hacer cine, y ahí hice todo lo que tenía que hacer. La gente cuando proyectaban la película, sobre todo en Bielorrusia, había una ambulancia fuera de cada sala porque la gente tenía crisis nerviosas, ¿no? La película habla sobre la ocupación nazi en Bielorrusia, una ocupación que no está muy en el mainstream de lo que fue la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto, pero fue una masacre de que literal borraban pueblos enteros, ¿no? Y bueno, yo entré y como a la mitad de la película dije, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando aquí? Además la película es bastante larga y sí recuerdo muy precisamente la sensación de salir de la sala y decir, joder, o sea, yo entré siendo uno a este cine y me estoy viendo siendo totalmente otra persona, ¿no? Después de lo que acabo de ver. Y definitivamente es la película más impresionante que he visto. De hecho, creo que estoy bastante convencido, nunca la volvería a ver, ya tuve suficiente, ¿no? Y bueno, esa reflexión la hice como punto de partida de cómo iba a ser mi selección, ¿no? Escoger 10 películas que me hayan significado este mismo impacto, de ese mismo calibre de poder que tuve con Come and See. Y bueno, pues esa fue un poco mi selección. Evidentemente, como menciona Gabriel, comparto la idea, pues ya ni quiero pensar que dejé afuera porque pues el cine puedes tener 100 o miles de películas favoritas. Y bueno, la regla para el libro eran 10 porque pues hay un límite de páginas y no podemos hacer un libro de 10.000 páginas, ¿no? Sería bueno. Y bueno, esa fue como la reflexión que tuve para hacerlo, disfruté mucho
La editorial, desde que la fundé, tiene esta parte gráfica, todos los libros que hacemos tienen ilustración, entonces que se conjuntaran tantos ilustradores tan talentosos también fue pues, muy bello para mí verlo ahí plasmado en un libro. Ese libro estoy bastante seguro que más ilustraciones tiene de la editorial, donde más ilustradores participaron. Y bueno, pues eso, y me gustaría que pues, el público nos hiciera algunas preguntas. Para el editor y otra para Jennifer. Jennifer, ¿cuál sería la película de Ghibli que incluirías en la que espero sea el volumen número 2 de Cinema Odyssey? Entonces, ¿cuándo va a salir el volumen 2? También es una pregunta para el editor. Aprovecho que tengo acá y ahorita te lo sí, bueno, la verdad es que cuando salió el libro tuve muchos autores que me reclamaron, la verdad. ¿Por qué no me invitaste? Entonces creo que es un libro también que, y haciendo un paréntesis, una de sus grandes virtudes es que invita al lector a que también piense en sus 10 películas que más le cambiaron la vida. Creo que por naturaleza el lector va a pensar en eso, y eso a mí me deja muy satisfecho porque el libro entonces empieza un diálogo real con los lectores, ¿no? Entonces, bueno, tuve muchos reclamos y pues, sí he estado mentalmente diciendo, bueno, ¿quién podría hacer? Eso sí lo tengo claro. Si habría un segundo volumen, serían 6 escritores nuevos, ¿no? Porque bueno, eso ya quemamos nuestros 10. Podríamos hacer otras 10, pero ya también van a decir basta, ¿no? Redes sociales. Difícil pregunta, me está costando más que la pasada y eso es decir mucho, no. Incluiría a la princesa Mononoke. Creo que aquí ya estoy diciéndoles mucho de quién soy yo como persona, tanto en la pregunta pasada como esta. La figura de lo que es la princesa Mononoke es inspiradora y profundamente motivante para mí, tanto en mantener los valores y el equilibrio entre la naturaleza, el humano, pero también ella como guerrera, como persona que también tiene conflictos entre sus ideales, pero lo que está sucediendo en ese momento y lo que ella siente, ¿no? por estas personas que está conociendo. Me parece que es una película que también me inspiró y me hizo reflexionar mucho de quién soy yo como mujer, como persona, incluso como agente que vivo dentro de un mundo donde la naturaleza, al final de cuentas, es donde vivimos. Y cuando vi La princesa Mononoke la primera vez, creo que las películas tienen un efecto distinto en ti dependiendo de cuándo las veas. Y de hecho en Lost in Translation hablo un poco de eso, de cómo Lost in Translation para mí cada vez que la veo cambia el significado y cambia mi punto de vista, y también con La princesa Mononoke me pasó eso. La primera vez que la vi me entretuvo muchísimo porque era mucho más joven, entonces para mí era como una caricatura entretenida, divertida, que digo, si bien es muy profunda, también me pareció como algo muy atractivo, pero cuando la volví a ver más grande dije, esto tiene muchísimo significado. Y la he vuelto a ver, he regresado y cada que regreso a verla le encuentro algo nuevo, algo distinto, algo que me hace reflexionar. Entonces creo que el valor de una película, de hacer eso, de causar eso, es enorme. Ya, muchas gracias. Buenas noches, muchas felicidades a todos por el libro. Muchas felicidades al editor, por favor. Gracias. Un aplauso al editor. Para cada uno de ustedes, sus vidas hasta ahora, ¿por qué director o qué director han sido dirigidas? Yo sí tengo. Yo sí lo he pensado. Wes Anderson. Wes Anderson. Claro. No, es que yo creo que los asistentes de cámaras de familia Cochabelo. La Dora Ay, qué de veras, esa es tu respuesta. Sí, un asistente de cámaras de familia Cochabelo. Mira. Yo tengo que pensarlo un poco más. Pero yo, como dije en la pregunta, sí, Wes Anderson, porque aquí hay muchas peleas. No, me encanta Wes Anderson por aquí. De los Tenenbaums, también fue difícil elegir cuál de él iba a escribir. La paleta, ¿no?
La paleta de Western con lo que es esa magia, ese color mostaza, definitivamente. Es difícil. Me voy a situar en el otro extremo que Gabriel, porque Gabriel se fue a los polos. No, yo, un director que me gusta mucho y puedo pecar aquí de hedonista, intelectual, Paolo Sorrentino, a mí me vuelve loco. Sé que no te encantó para que no sé que lo odias. y por poco lo bloqueo de Facebook. Sí, no, los personajes de Sorrentino parecen siempre estar listos para decir la frase perfecta y yo me imagino siempre, soy incapaz de tener una respuesta perfecta ante los problemas de la vida, entonces admiro mucho a esos personajes que están preparados para filosofar todo el tiempo y para hablar desde una perspectiva muy melancólica. Yo soy muy melancólico, entonces me reflejo mucho en ese tipo de cineastas. Eres un Jeff Cambardet. No sé, ¿tú ya sabes? Más o menos. Sí, nada más. Te iba a decir, no puedo escoger uno porque ya aprendí a ver mi vida como Taylor Swift por eras, entonces depende de la edad. No, pero también pensaba como, a ver, en el caso de que yo falleciera, ¿quién me gustaría que dirigiera la película, no? Así de, esta fue la vida de Jane. Creo que sería Sofía Coppola. Por algo nos apoyamos. Me gusta mucho la mirada que tiene y si mi historia tuviera que ser contada, me gustaría que fuera contada con su mirada. Bueno, yo creo que voy a rescatar mi perfil arquitectónico, porque estudié arquitectura y siempre quiero regresar a intentar ser arquitecto, porque pero algo en mí siempre quiere estar cercano a la arquitectura. Creo que dos películas que puse son muy arquitectónicas, como Metrópolis de Fritz Lang y Akira de Kazuhiro Otomo, la película anime, porque bueno, hay una gran reflexión sobre la arquitectura, pero diría entonces que Peter Greenaway, que es el director más arquitectónico que he visto, incluso, bueno, ya como referencia explícita, pues tiene una película que se llama El vientre del arquitecto, que además es muy, muy cruenta, muy lúgubre, muy pesimista incluso, también una parte de la visión de mi vida de arquitecto. ¿Alguien más? Por invitarnos a este proyecto, que estamos encantados porque nos conocemos y a seguir platicando de cine. Gracias. Igual, agradecerte. No es fácil poner de acuerdo a tantas personas y también agradecer mucho a los ilustradores. Este es un libro que al final la mitad sí es nuestros textos, pero la otra mitad son los maravillosos ilustradores. Espero que puedan ver a detalle cada uno, porque se hicieron con mucho cariño, con mucho cuidado, y realmente cada uno de ellos también puso parte de sí, parte de su visión, vieron las películas. Creo que también fue algo muy interesante ver cómo ellos entraron en este viaje junto con nosotros. Entonces agradecerle también a esos ilustradores y también invitarlos a ustedes a que lo disfruten y reflexionen de su top, de cuáles han sido esas películas que han afectado su vida. Creo que es un viaje que vale la pena que todos tengan. Sí, por favor. De acuerdo, de hecho creo que debería haber una presentación con los ilustradores, porque hicieron un trabajo fascinante, repito, único, ¿no? O por lo menos histórico. Yo sí quisiera decir algo. Creo que somos parte de un bloque humano muy bendecido porque existe el cine, ¿no? Porque podemos ir a meternos una película una vez por semana. Como escritores, además, pues tenemos esa ventaja, ¿no? Con esto quiero decir que Tolstoy no existía el cine, que Dickens no cambió una película. Los grandes clásicos de la literatura universal no tuvieron esta posibilidad de que mientras estaban tecleando sus historias, se imaginaban que las interpretaba Diego Luna. Esto es una bendición y creo que quizás no nos damos cuenta, pero es una herramienta que nos da una responsabilidad enorme de ser mejores escritores, porque competimos ya con la posibilidad hasta cosmológica que nos ofrece ya el cine. A mí me encanta el proyecto editorial de Gato Blanco, en efecto, hay que agradecerlo, pero también apoyarlo mucho, ¿no? La verdad es que es una editorial que ha crecido formidablemente. Yo sí me imagino que Cinema Odyssey se debería volver una tradición de la editorial y que cada determinado tiempo haya una nueva edición, con nuevos
cinéfilos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. La verdad es que por favor adquieran el ejemplar porque sí es un trabajo a detalle, ¿no? Y lo más bonito de todo, pues, son 60 películas, de las que posiblemente ya vimos un buen clan, pero están las otras que siempre nos ayudarán a descubrir cosas mejores. Bueno, cosas distintas, nuevas. Bueno, rapidísimo, alguna vez que se barajó el nombre de Fernanda Solórzano, ¿no? Sí. Que era el sueño, que no sé si era el prólogo, una de las mejores críticas de cine del país, me decía que la película era más tiránica que el libro. Un poco cuando le preguntaba si ella prefería leer o ver una película, me gustó mucho esa frase, me marcó mucho, en el sentido de que en el cine te tienes que abandonar 2 horas a una película, y lo que quiero decir con el libro es que es muy amena la lectura. Puede ser una lectura caprichosa, puede ser una lectura azarosa, pueden ir de autor en autor, pueden saltar una película por autor, pueden ir a hacerlo en cualquier momento. Es un libro muy amable en ese sentido, que pueden disfrutar en cualquier circunstancia, en algún momento que tengan 5 minutos que tengan para leer, pueden leer un par de reflexiones de películas, y creo que funciona muy bien en ese sentido. Sí, pues muchas gracias por aceptar entrar al libro, participar. También a Alberto, que además Alberto no solo escribió sus 10, sino que también hizo 6 ilustraciones. Entonces también pues, es parte fundamental, fue realmente su idea. Y, bueno, una lástima que no pudiera estar acá, pero seguro le contaremos y le mandaremos fotos. Y pues más gusto le dará, y a todos mis autores también, que lo compren, que tener más lectores es lo que realmente nos entusiasma más. Y pues nada, para mí fue un sueño, porque siempre había tenido la intención y el sueño de escribir de cine, que es una de mis grandes pasiones. El cine es el arte más importante del siglo XX y XXI, sin duda alguna, y el acorazado Potemkin es la clave de eso, que fue una revolución que cambió la historia de la humanidad. Entonces, nada, invitarlos a que lo lean y agradecerles que se hayan acercado hoy a la presentación, y al Cine Tonalá pues, también por qué mejor, lo puse ahí en un post, qué mejor que presentar este libro en un cine, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! Bueno, amigos y amigos del canal, pues esta fue la presentación de Cinema Odyssey con casi todos los autores. Está ahí Alberto Leduc, que nos hace falta en esta fiesta de 6, más todos los 18 ilustradores. Esperamos, ¿verdad?, que haya otra de estas. Ahí José Bernal, que pues cumpla su palabra, yo sé que sí. Y mientras tanto, pues no se pierdan abajo el link para conseguirlo. Es una obra monumental, es un catálogo de recomendación, pero también es la memoria de estas 6 plumas para que ustedes vayan ahí a su subconsciente, a su historia de vida, y vean por qué escriben lo que escriben. Digo, en parte porque el cine, como bien dijera Gabriel, no solo te quita la ignorancia, te marca la vida y te da un norte como para dónde vas. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Acuérdense, ahí está el club de lectura. Les dejo pues el link también ahí abajo, es el primero que van a ver. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo con mucho cariño.
Bye bye.